Hola, hola, profes. Muy, pero muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, profes? Bueno, muy felices por tenerlos aquí una vez más conectados con nosotros, con la Academia Profit. Para los que no me conocen, bueno, me presento. Yo soy José Alejandro Salto, soy profe de Educación Física y soy el director de la Academia Profit. Bueno, de esta manera vamos a dar inicio al curso de nutrición deportiva, y hoy vamos a comenzar con la clase número 1. Y bueno, tenemos tenemos el placer, tenemos el placer y el agrado, y realmente nos pone muy feliz tenerlo hoy presente al doctor José Coto Fonseca. Bueno, él es licenciado en nutrición humana de la Universidad de Costa Rica, y una maestría en docencia e investigación de la Universidad Tecnológica de México. Y por otro lado, también, bueno, tiene certificaciones internacionales en entrenamiento funcional, ¿sí?, con la NCCA. Bueno, actualmente él está cursando el bachillerato de Educación Física y Deportes en la Universidad Autónoma del Centro de América, de la UACA, ¿sí? Bueno, es nutricionista, es un profesional de la nutrición ya hace 30 años. Bueno, de esta manera le damos la bienvenida al doctor en nutrición José Coto Fonseca. Ahí, como ustedes pueden observar en pantalla, está su número de matrícula. Y bueno, vienes del país que lo dicen la pura vida. Bueno, genial, genial, genial. De Costa Rica. Le doy la bienvenida a él y le doy acceso a que comience con esta gran capacitación. Bienvenido, profe. Ok, perfecto. Gracias, profe. Sí. Muy bien. Bueno, antes que todo, pues dar gracias a Dios por este hermoso día que nos ha regalado y la oportunidad, la bendición de la salud, que es el tesoro más grande que podemos tener. Acá, pues por mi tierra hay bastante agua. Ha habido mucha lluvia el día de hoy. Bueno, desde ayer. Hoy hemos literalmente estado bajo una gran influencia de una depresión tropical, pero bueno, por aquí estamos, un poquito resfriados por acá, pero vamos
hacer la capacitación lo mejor que se pueda y lo importante es que podamos hoy tener algunos conceptos claros sobre algunas generalidades. Hoy lo que vamos a tener es, vamos a sentar la base sobre la cual nos vamos a estar, digamos, depositando, anclando para las próximas sesiones que vienen de la hidratación, aclimatación, que es la siguiente, la segunda, la tercera, todo el mundo de la nutrición deportiva en sí, en deportes de fuerza, potencia, velocidad, deportes de conjunto y finalmente para cerrar en la cuarta sesión con todo el mundo de la suplementación deportiva. Entonces hoy vamos a estar básicamente conversando un poco, esperemos estar alrededor de una hora, hora 15 con ustedes y si tienen alguna pregunta igual, la pueden ir haciendo o al final ustedes decidirán o lo escriben en el chat. Entonces, vamos a empezar, profe. Entonces, vamos repito, a dar hoy lo que son las generalidades. Vamos a ver los conceptos, que sí es importante que los manejemos. Muchos probablemente ya los van a conocer, por lo menos una parte. Sin embargo, pues necesito equiparar que todo el grupo esté al menos en una sintonía, un lenguaje homogéneo, para que entonces cuando ya hablemos en las próximas sesiones de bioenergética, hablemos ya de glucólisis, hablemos ya de oxidación, de betoxidación, hablemos ya de glucosilación, perdón, hablemos de desaminación, ya podamos pues tener un poquito más claro los conceptos. Ok, sigamos, profe. Muy bien, entonces, como les digo, vamos hoy a ver los conceptos generales de nutrición. Vamos a ver cuáles son las adaptaciones que se logran a través de esos mecanismos bioquímicos, fisiológicos, nutricionales. No nos vamos a meter mucho allí en el enredo de los ciclos metabólicos y demás, por lo menos no ahora. En la tercera sesión quizás abordemos un poquito algunas cosas sobre los ciclos, pero ahorita lo que quiero es, repito, homogenizar el grupo, que todos estemos bajo la misma línea de conceptos y podamos seguir avanzando, ¿no? Igual la idea es que ustedes repasen esta sesión para lo que sigue. Vamos a ver un poquito cuáles son los nutrientes esenciales en un deportista, qué es realmente lo que ocupa a un deportista como nutrimento para efectos de su desarrollo, tanto a nivel de rendimiento físico como también para no afectar su salud, porque tenemos deportistas también que se nos enferman, bajan su sistema inmunológico y muchas veces es por problemas meramente dietéticos. ¿Ok? Vamos a ver algunas herramientas que se utilizan en nutrición deportiva, que es lo que usamos muchas veces los nutricionistas para valorar tanto composición corporal como la evaluación dietética. ¿Ok? Y finalmente, vamos a ver un poco algunas estrategias de aspectos nutricionales generales del deportista. Digamos, profe, esa es la clase de hoy. Bien, empecemos por lo más básico, lo más sencillo y lo más simple. Lo más simple a lo más complejo. Aquí tenemos que tener claro que un deportista necesita nutrición, necesita nutrientes. Y la palabra nutrientes, lo vamos a ver ahora, son efectivamente esas sustancias que van a generar el efecto positivo para no solo la salud del mismo deportista, sino su rendimiento. Entonces aquí tenemos que diferenciar entre lo que es la alimentación y lo que es la nutrición del deportista. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que en la alimentación estamos a la libre. Es un proceso donde conscientemente nosotros elegimos el producto que vamos a comer. Ese producto, pues probablemente por una situación cultural, organoléptica, un asunto de conveniencia a nivel económico, a nivel de propaganda, que nos hayan dicho que un producto es muy bueno, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, lo seleccionamos, lo comemos o lo ingerimos y hasta ahí. Y hasta ahí llegó la parte de la alimentación. Ahora, la otra cara de la moneda es la que normalmente no se nos dice, porque muy bien, todo muy bonito hasta ahí. Tenemos la posibilidad de comprar el producto, lo consumimos, pero aquí es donde ya viene la otra parte y aquí es de lo más relevante en el mundo de la nutrición, que ya la parte de la nutrición.
que ya es lo que va a hacer, perdón, este producto en sí en nuestro organismo. Cómo lo vamos a digerir, cómo lo va a utilizar el organismo a través de sus hormonas, sus enzimas, a través de todo el proceso digestivo, cómo va a llegar al sistema gastroduodenal a través del duodeno, cómo se va a absorber, cómo va a llegar a la sangre y finalmente cómo va a llegar luego a los tejidos, a las células y finalmente a la mitocondria, que es donde al final necesitamos que lleguen para generar la energía que ocupa el deportista. Entonces, aquí ya necesitamos tener claridad en qué es esos nutrientes que se deben utilizar o se deben consumir para efectos de mejorar el rendimiento. Sigamos, profe. Perfecto. Y aquí entonces ya empecemos a definir un poco lo que es la parte de la nutrición, donde normalmente se nos dice siempre, o por lo general, es lo que al menos aparece más en la literatura, que la nutrición es el estudio de los alimentos y cómo influyen en la salud. Pero hasta ahí. O sea, el intermedio, que es todo esto que en los últimos 15, 20 años la nutrición ha tenido un vuelco increíble. Es más, cuando yo terminé de estudiar hace 30, un poquito más de 30 años, todavía la nutrición no tenía tanto auge como lo está teniendo ahora, no solo en aspectos de salud, sino en todo lo que es la calidad de vida, rendimiento atlético, todo lo que es meramente la parte del sistema inmunológico. Ahora lo vimos con la pasada pandemia, donde muchos de los problemas fueron debido o muchas complicaciones a una inadecuada nutrición de las personas que se nos complicaron. Entonces aquí estamos hablando no solo del mundo de los alimentos con relación a la salud, sino cómo actúan esos nutrientes que están dentro de esos alimentos, esas sustancias nutritivas, cómo interactúan entre ellas en todo el proceso metabólico, todo el proceso fisiológico del organismo, hasta finalmente poder generar el efecto que necesita hacerse para desarrollar cierta X o Y función en el organismo. Entonces, todo ese proceso biológico, toda esa interacción entre los nutrientes es lo que vamos a ver en este curso y cómo esos nutrientes efectivamente van a generar un efecto positivo en el rendimiento del atleta y principalmente también en su salud. Sigamos, profe. Ok. Entonces acá, ahora sí, estamos hablando mucho de nutrientes. Ya hablamos de nutrición como ciencia, como todo un complejo mecanismo en donde se van a desarrollar procesos metabólicos, fisiológicos para que el cuerpo desarrolle sus funciones normalmente. Pero entonces aquí tenemos que definir qué son nutrientes. Y nutrientes son todos esos componentes alimentarios, efectivamente, que van a estimular, van a generar un desarrollo de la salud y una mantención de la misma. O sea, una mejor calidad de vida, un mejor desempeño atlético, laboral, psicoemocional, rendimiento a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de cualquier actividad que hagamos. Y sobre todo, de aquí, de estos nutrientes, es donde el organismo se va o va a ser necesario que tome estos nutrientes para efectos, entonces, ahora sí, en el deportista generar ese crecimiento a nivel de rendimiento, ya sea a nivel de células, angiogénesis, ahorita lo vamos a ver, a nivel de mejorar el VO2 max, el volumen máximo de oxígeno, a nivel del desempeño, a nivel enzimático, a nivel hormonal, y finalmente, aparte de todo eso, va a generar un mantenimiento del organismo en buenas condiciones y de lo más importante, y lo vamos a ver cuando veamos la tercera parte del módulo, que es la recuperación del atleta, que es muchas veces lo que normalmente únicamente se basa mucho o está mucho más, digamos, desarrollado la parte de la recuperación muscular, la parte de los masajes, la parte del descanso, incluso ahora la crioterapia y todo esto que se está utilizando, terapia con hielo y demás. Sin embargo, a veces se deja de lado la recuperación del glucógeno, la recuperación de los solutos, los minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, que lo vamos a ver, repito, en el tercer módulo. ¿Para qué? Para que ese deportista pueda recuperar, para que ese deportista en 2 días esté compitiendo nuevamente y en las mejores condiciones. Y vamos a ver cómo es que lo va a hacer y eso es lo que vamos a ver en este curso. Los nutrientes van a ser esenciales
en alguna medida y no esenciales en otra medida. ¿Por qué una y la otra? Pues porque hay unos nutrientes que los vamos a tener que consumir, como por ejemplo los carbohidratos, las grasas, las proteínas, vitaminas y minerales, que el organismo no es capaz de producirlas. Entonces las vamos a tener que ingerir. Entonces, cuando no las tenemos en nuestra alimentación, pues obviamente el organismo no va a estar en condiciones de aportar o de hacer que ese nutriente haga la función que tendría que hacer. Mientras que los no esenciales, y no por esto que sean no esenciales, y quiero aclarar, significa que no sean tan relevantes o tan importantes, sino que el mismo organismo, a través de la fibra, a través de los carotenoides, que son sustancias provenientes de los alimentos, a través de las antocianinas, pueden producirlas. Entonces, generalmente estos no esenciales ya los vamos a tener prácticamente indirectamente cuando consumamos los nutrientes esenciales. Adelante, profe. Muy bien, y aquí vamos a ver entonces, así a grosso modo, algunas cositas que nos van a servir para lo que sigue del curso. Por ejemplo, el volumen máximo de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que podamos no solo recopilar, sino lo podamos utilizar y lo podamos procesar. Esa cantidad de oxígeno, que es el VO2 max, que después vamos a ver en los diferentes deportes cuáles son los mínimos y los máximos, o por lo menos lo que más le va a convenir al deportista en ese momento. Entonces, ese V2 max va a depender mucho de la recuperación del glucógeno muscular, como lo vamos a ver más adelante. Igual tenemos que hablar de la bioenergética, que es todo el mundo, todo lo que es el mundo de la formación de ATP o de energía, de esos alimentos que comamos, cómo se transforman en energía y cómo efectivamente a través de esa energía va a generar el mejor desempeño del atleta. Igual tenemos la termodinámica, que son todas esas leyes físicas que nos dicen que la energía, una de ellas, la más importante, es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, estamos en constante liberación de energía, pero a la vez construcción de energía. Y esa energía muchas veces va a liberarse a través del calor, va a liberarse a través de las contracciones musculares, los factores externos tienen mucho que ver. Entonces, toda esta parte de la regulación y el equilibrio entre la energía que comamos y la energía que utilicemos o que gastemos es lo que nos va a proporcionar al final el mejor desempeño y rendimiento del atleta. Aparte, obviamente, de la angiogénesis, que es el aumento de vasos sanguíneos, de capilares. ¿Para qué? Para que pueda fluir mucho más oxígeno. Entonces, todo esto va a desarrollarse a través de esta energía del ATP en la mitocondria, que es la zona celular, que lo que yo llamo el horno de la célula, que ahí es donde se va a producir y fabricar la energía para que el atleta rinda. Entonces, estas cosas en general, estos conceptos, así como están, los vamos a ir desarrollando obviamente en el curso y repito, vamos a tocarlos por encimita, luego ya los vamos a ir concretizando más. Sigamos, profe. Muy bien, y aquí tenemos que tener claro, ya para ir como un poco amarrando el concepto de esto de la nutrición y los nutrientes, vamos a tener claro que todo deportista, bueno, en realidad toda persona, pero como el curso es más de deportista, tenemos que enfocarlo mucho hacia ese lado. Toda alimentación, la alimentación en sí tiene leyes, igual que las leyes de la termodinámica, las leyes de la física, que es la ley de la cantidad, donde efectivamente la persona debería consumir la cantidad acorde a lo que necesita utilizar. ¿Qué pasa cuando consumimos más energía de la que necesitamos? Pues obviamente vamos a acumularlo a través de tejido adiposo y pues obviamente va a elevar nuestra cantidad de grasa corporal. Pero aparte de esa cantidad, porque no se trata simplemente de que ocupo 1500 calorías y me como un producto ultraprocesado que tenga 1500 calorías. ¿Qué va a pasar? Bueno, pero ¿qué va a pasar ahí con la grasa? ¿Cuántos carbohidratos tenía? ¿Cuánta proteína? ¿Cómo están las vitaminas, los minerales? ¿Cómo está la digestión de ese atleta? ¿Cómo está el vaciamiento gástrico? ¿Cómo está la absorción de esos nutrientes? Entonces, ocupamos la otra ley, que es la ley de la calidad. Ocupamos que esos alimentos, que esa cantidad de energía que ocupa el atleta sea una alimentación de calidad, basada en un equilibrio
tanto energético como en balance de nutrientes. Pero también necesitamos la ley de la armonía, porque igual podemos tener una cantidad adecuada de alimentos que nos den esas 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 calorías, porque así hay atletas, ¿verdad? Normalmente los planes de alimentación, la mayoría de los atletas, digamos, que me consultan, normalmente son de 3500, 4000 calorías o más durante su jornada. Entonces, pero lo que pasa es que no necesariamente es simplemente llenar cantidades, como muchas veces llenar con suplementos, con los famosos gainers, ¿verdad? Que te tomas, en un gainer te puedes tomar 500, 600 calorías, pero ¿y la armonía? ¿Qué pasa con esa armonía? ¿Qué pasa con esa combinación de vitaminas con minerales, con proteínas de alto valor biológico, con hierro mínico, con zinc, con magnesio? Tiene realmente esa cantidad de alimentos y esa calidad, la armonía, para que el atleta efectivamente tenga lo que tenga que tener o no. Muchas veces eso hay que cuestionárselo un poquito. Pero también necesitamos la ley de la adecuación, adecuar efectivamente cuánto ese atleta ocupa, cuánta energía ocupa, por ejemplo, en cada tiempo de comida. ¿Será que entrena por las mañanas y entrena fuerte, o entrena en las tardes, o tiene 2 sesiones diarias de entrenamiento, o 3, o es un día de regeneración? ¿Ok? O debe competir en 2 o 3 días en una maratón, o en una competencia de ciclismo, o en CrossFit, o en halterofilia. Entonces, todo esto, esta adecuación de cuánto debe consumir el atleta por tiempo de comida, es lo que nos genera al final, junto con la ley de la calidad de los alimentos, de la cantidad proporcionada, de la armonía, de la combinación de nutrientes, nos va a generar ahora sí la alimentación perfecta y adecuada para que ese atleta rinda. Sigamos, profe. Muy bien, y aquí tenemos algo que ya para entrar un poquito en la parte de la bioenergética, que es cómo se utiliza la energía en el deportista, en el organismo del deportista. Vamos a tener que tomar esto en claro, lo que es la parte metabólica. El metabolismo simplemente son todas esas reacciones. Una vez que comemos el alimento, nos tomamos ese batido de proteína con leche, con una fruta, de repente con maní, almendra para el omega 3 y demás. Bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar una vez que lo consumamos? ¿Cómo el organismo se las va a ingeniar para obtener la energía, para procesarlo, para absorber, para digerirlo, para absorberlo y luego para llevarlo a la célula? Todo ese proceso se llama metabolismo. Desde que entró a la boca hasta que llegó a donde tenía que llegar, a la célula, al tejido muscular o al tejido hepático, que es donde realmente vamos a tener ahí prácticamente lo fuerte del deportista, esa acumulación, por ejemplo, de glucógeno en hígado y en músculo liso. Ahí es donde necesitamos entender que, y todas esas reacciones metabólicas van a tener fases de formación y de degradación. ¿Por qué? Porque vamos a estar efectivamente metabolizando, produciendo energía, desarrollando adaptaciones, pero a la vez, ¿qué pasa? Estamos también generando esfuerzo y en este esfuerzo vamos a entonces liberar gran parte de esa energía. Entonces aquí ya se viene un concepto que se llama anabolismo, que es la formación de sustancias más complejas, de sustancias simples, por ejemplo, de consumir una barra energética, un gel, por ejemplo, para una merienda o un batido. ¿Qué nos va a producir esto? Nos va a generar cargas de glucógeno. O de repente, un pinto con sus tortillas, con su huevito, que va a generar eso un entrenamiento a las 9, 10 de la mañana, una reserva mayor de glucógeno. Ahí estamos formando efectivamente moléculas más complejas. De algo simple, el organismo forma algo más complejo. Pero, ¿qué pasa cuando ya ese atleta empieza a entrenar a las 9, 10 de la mañana? Y ojalá un entrenamiento bastante exigente, un entrenamiento táctico, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que esa energía que estuvo acumulada por ahí en forma de glucógeno la va a ocupar degradar. Ven qué fácil. Entonces, forma energía, pero también la utiliza. De ahí la importancia de lo que llamamos el timing nutricional, o sea, los momentos en que come el deportista durante el día, la cantidad que come, cuánto come, la armonía y sobre todo la adecuación, exactamente cuánta proteína ocupamos en cada momento, cuánta cantidad de carbohidrato. Y eso lo vamos a ver detalladamente, como les digo, en el tercer módulo del curso. Hoy estamos con definiciones generales. Sigamos, profe.
Cualquier duda que vayan teniendo, por favor, porque esto, si hoy nos quedamos un poquito perdidos con estos conceptos, perdidos con estos conceptos generales, créanme, y se los digo sinceramente, ya son varias veces que hemos dado el curso, se nos pierden ya después en la parte de bioenergética ya de los deportes, ¿verdad? Entonces, cualquier dudita por ahí, igual en el chat lo pueden hacer o en el grupo, con mucho gusto los vamos respondiendo luego. Al final, ¿qué queremos con todo esto? Y ya como para concluir un poco esta parte ya un poco tediosa, teórica de los nutrientes y de la bioenergética y esta cuestión de la digestión y demás. Bueno, queremos adaptaciones. Queremos generar un mayor volumen sanguíneo en el deportista, queremos generar un mayor volumen muscular, una mayor cantidad de mitocondrias. Entre más mitocondrias tenga la persona a nivel muscular, a nivel celular, mucho más rendimiento tiene. Por eso es que hay que trabajarlo, pero no solo trabajarlo físicamente, sino nutricionalmente. Aparte de la angiogénesis, la cantidad de vasos sanguíneos que van a haber, aparte de todo lo que es la parte meramente ya del rendimiento, todo eso son adaptaciones que vamos a hacer a través de todos estos conceptitos que les mencioné anteriormente. Sigamos, profe José. Mi tocayo. Bueno, y aquí pues voy a adelantarles algunas cositas que vamos a ver con más detalle, pues ya cuando dividamos los deportes de resistencia, los deportes de fuerza. Toda esta listita de aspectos, de adaptaciones que se ven aquí a la izquierda, la densidad capilar, la cantidad de glucógeno, la cantidad de mitocondrias que vamos a tener, las enzimas, todo lo que es la captación de oxígeno, el volumen del latido cardíaco, la oxidación de la grasa. Ven acá que tanto para el entrenamiento de resistencia como para el entrenamiento de fuerza van a tener acá una relevancia, unas mayores que otras. Por eso es efectivamente, repito, que no podemos mezclar. Y vamos a ver cuando veamos ya la diferencia entre deportes de fuerza, deportes de resistencia, deportes de equipo, no podemos mezclar una cosa. O sea, simplemente no es decirle al deportista, cómase un gallo pinto con 3 huevos revueltos, con algún embutido, con jugo de naranja, con un yogur, y al mediodía se come unos espaguetis con bastante vegetal y se come unos 500 gramos de carne y se toma otro jugo, y en la tarde se come un sándwich y come poco porque de repente el otro día hay que entrenar. O sea, cada uno de los deportes y cada una de las circunstancias van a ser un poco diferentes. ¿Por qué? Porque vean que las adaptaciones, no es lo mismo las adaptaciones que tiene que hacer un deportista de resistencia que las que tiene que hacer un deportista de fuerza. De ahí es que nos empezamos a enredar y metemos nutrición deportiva como para todo mundo. Simplemente una listita que le damos a un deportista. Tomen, tiene que comer esto a la mañana, al almuerzo esto y a la cena esto, sin tomar en cuenta el tipo de deporte que practica el deportista y sobre todo las adaptaciones que aquí están, que tiene que hacer. Sigamos, profe, por favor. La siguiente, profe. Ajá, gracias. Ok, vamos de lo simple y ya nos empezamos a complicar un poquitito nada más. Ok, ahora sí. Ya tenemos al deportista nutriéndose, ya tenemos alguna combinación adecuando las leyes de la alimentación, tenemos un poquito el balance, cumplimos las leyes de la termodinámica, los tiempos de comida y demás, etcétera. Ok, vamos a la otra parte súper importante en el deporte, que es el gasto energético. El gasto energético. ¿Cuánta energía gastamos? ¿Cuánta energía gastamos, ya sea por actividad o simplemente para mantener las funciones normales del organismo? Y aquí es donde nos empezamos a enredar. Aquí es donde nos empezamos a enredar, porque muchas veces un deportista que necesita perder grasa corporal, y me ha pasado mucho, les generamos, bueno, en la mayoría de las ocasiones no es un nutricionista el que le da las recomendaciones. Sin embargo, pues si es el profe o quien se lo dé, ojalá al menos que conozca un poco estos conceptos que estamos dando hoy. Porque fíjense, por ejemplo, que acá el 60%, alrededor del 60% de lo que es el gasto energético, o sea, cómo gasta el organismo la energía durante el día, es básicamente para las funciones propias de la vida. Respirar, latir el corazón, generar procesos bioquímicos,
Vean que por actividad normalmente lo que se gasta es alrededor de un 30%. Y un 10% se gasta cuando comemos, porque al comer, pues obviamente hay generación también de degradación de energía. Pero lo importante es mantener ese metabolismo basal. ¿Qué es metabolismo? Ya dijimos que metabolismo es todos los procesos que hace el organismo para generar energía, ¿cierto? Lo vimos anteriormente. Pero ahora estamos hablando de metabolismo basal. Ahora estamos hablando de esa cantidad mínima que ocupa la persona, sea deportista o no sea deportista, para mantenerse viva. Y acá es donde entonces empiezan esas chicas, muchas veces que me llegan, por ejemplo, gimnastas, me llegan chicas de repente, deportes donde deben mantener una composición corporal de una grasa corporal de un 7-8%, con a veces recomendaciones dietéticas, donde empiezan las chicas con amenorrea, se llama la tríada de la mujer atleta. Yo les voy a pasar bastante material también en el transcurso del curso para que vayan leyendo trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, muchas veces se dan. ¿Y qué pasa? Que esta chica ni siquiera le cubrimos el requerimiento mínimo que ocupa, ni siquiera para su función hormonal. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el organismo? Deja de menstruar a la chiquita. Y ahí tengo un montón de chicas, muchas veces, que se han manejado con anticonceptivos, que es el primer orden médico que se utiliza, ¿verdad? Cuando la chica tiene una amenorrea, pero la mayoría de las veces o es o una anemia ferropénica o es un trastorno de la conducta alimentaria, muchas veces basado en que ni siquiera está consumiendo las cantidades mínimas que ocupa para vivir. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en deportes de mujeres. Esto más que todo pasa más en mujeres. Los trastornos de la conducta alimentaria hay en hombres, pero son más dados en mujeres, donde se nos genera osteoporosis, empieza a perder hueso la chiquita, amenorrea y empieza a perder masa muscular, empieza con sarcopenia, entonces ya no rinde igual, ya la chiquita empieza a desmayarse, ya la chiquita empieza a tener problemas de debilidad generalizada, empieza muchas veces a tener trastorno de la glándula tiroides y deja de menstruar. Entonces, esto del componente energético es súper importante que lo manejemos. Lo primero que tenemos que manejar es la vida del atleta, el requerimiento básico, y luego, ahora sí, con base en eso, empezamos a ver cómo le hacemos para que entonces, ahora sí, la parte del rendimiento viene aquí al lado, pero la vida es lo primero. Se llama metabolismo basal, la energía mínima que ocupa la persona para vivir. Sigamos, profe. Ok, vamos a ver ahora un poquito, ahora sí, hablar como en detalle, el detalle mínimo, porque tampoco los quiero complicar aquí 1 hora, 2 horas hablándole de bioenergética. El siguiente, profe, de carbohidratos, grasas y proteínas. Vamos a ver lo que ocupan saber. Yo siempre dije cuando doy estos cursos, ocupamos lo básico, ocupamos lo básico. Ok, aquí los nutrientes que hablamos al inicio, que eran esas sustancias que nos van a generar a nosotros la efectividad, que el organismo trabaje adecuadamente, lo efectivo que puede ser el organismo, tanto en rendimiento como en la salud. Recuerden que aquí van las dos juntas. Primero la salud del atleta, es lo primero, y después el rendimiento. Las dos juntas. No podemos despegar una de otra. Sí, porque si da un requerimiento energético o una condición física, o una preparación física para un atleta que no está preparado, ¿qué hace? Se nos lesiona. Se nos lesiona el atleta. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, necesitamos combinar esos dos elementos. Aquí tenemos los nutrientes, que son dos, básicamente. Los macro, que son los nutrientes más grandes, que son carbohidratos, grasas y proteínas. En este mundo nos vamos a meter en este curso. Carbohidratos, grasas, proteínas. ¿Cuánto, cómo, qué tipo, a dónde, a qué hora, etcétera? Y los micronutrientes, que estos son súper importantes, que lo vamos a ver ahora, como son las vitaminas y los minerales, que van a ser prácticamente el enlace, el puente para que los carbohidratos, grasas y proteínas puedan desarrollar su labor adecuadamente. Sigamos, profe. Y aquí entramos entonces, ahora sí, empezamos hablando un poquito de los famosos carbohidratos, que simplemente son moléculas que básicamente los vamos a tener en los almidones y en los productos que tengan algún derivado azucarado, ¿ok? Dulce. Entonces, aquí normalmente el carbohidrato va a consistir de carbono, hidrógeno y oxígeno, que son las 3 moléculas básicas, ¿ok? Acá son de origen, por lo general, son de origen vegetal, excepto
excepto el glucógeno y la lactosa, que ya van a venir en otros componentes que ahora lo vamos a ver. Y la principal función de estos carbohidratos, de ese pancito, de esas tortillitas, papitas, yuquita, avena, trigo, plátano, banano, etcétera, estos carbohidratos van a proveer energía. Por cada gramo de estos carbohidratos, pues vamos a tener 4 kilocalorías. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que ahora lo vamos a ver, que el organismo lo utiliza de una forma muy sencillita y sobre todo en deportes de resistencia, en deportes de potencia, en deportes que hay, por ejemplo, intensidades muy altas en corto tiempo. ¿Ok? Son fáciles de absorber y de digerir, no hay mayor lío con esto. Estos carbohidratos tienen vitaminas, tienen minerales y lo más importante, que estos carbohidratos, como son una fuente rápida de energía, es la fuente más rápida que tiene el organismo para captar energía, nos van a almacenar glucógeno, que he venido hablando mucho hasta ahorita, que es ese almacén, esa reserva, ese banco que tiene el organismo para generar energía, para que nosotros tengamos energía, que se llama glucógeno. El glucógeno no es más que esos carbohidratos acumulados en un paquetito, en una reserva, en un depósito ahí que tiene el cuerpo, ya sea en músculo como en hígado, para generar esa energía. Aparte de eso, van a mejorar el uso de proteínas. ¿Por qué? Porque si consumimos lo adecuado, la cantidad adecuada que ocupamos de los carbohidratos, que vamos a ver que en cada deporte es muy diferente. Habrán deportes que con 6 gramos por kilo de carbohidrato cobramos, habrán deportes que ocupamos 10, 12 gramos de carbohidratos por día para generar ese constante continuo energético. Recuerden la ley de la termodinámica que dijimos, que la energía entra y sale, entra y sale. Entonces ocupamos efectivamente que esa energía esté disponible. Y aparte de eso, nos va a ayudar en cuanto a la fibra para mejorar no solo todo lo que es la parte de la limpieza del sistema digestivo, sino para el cuidado de la microbiota, que es lo que llamamos anteriormente la flora bacterial. Ocupamos que el atleta no se nos enferme. Y una forma de enfermarlo efectivamente es cubrirlo con adecuados carbohidratos. Claro, vamos a ver qué tipo de carbohidratos y cuánto y cómo, pero vamos a empezar a tener claro que los carbohidratos son vitales, vitales, vitales en el deportista. Sigamos, profe. Sigamos hablando un poquito de esos carbohidratos. Esos carbohidratos se van a dividir en grupos. Entonces van a haber carbohidratos más pequeñitos, como la glucosa o la fructosa, que son directamente ya cuando el organismo, lo que usted come ese pancito, pero al final lo que el organismo va a utilizar y absorber es glucosa o de fructosa, que es la forma más sencilla de los carbohidratos. Igual hay carbohidratos que tienen dos monosacáridos, dos glucosas juntas, que se llaman disacáridos, como la lactosa, la leche, por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar, y aquí también vamos a tener los oligosacáridos, que son ya moléculas más grandes de carbohidratos, que son las que efectivamente van a ir a formar glucógeno. Entonces, por ejemplo, estos tipos de azúcares, azúcar, miel, sacarosa, siropes, vienen siendo monosacáridos, que son sustancias muy simples, que son las que usa el organismo para generar energía. Digamos, profe. ¿Ok? Y acá vienen ahora los carbohidratos ya no simples, o sea, ya no en la forma más sencilla, sino un poquito más compleja. Que ya aquí estamos hablando ya de almidones, estamos hablando de moléculas más grandes, de glucógeno, estamos hablando ya de productos integrales, de tubérculos, de fruta, de lácteos, ¿ok? Que ya aquí estamos hablando de moléculas más grandes. Pero ¿qué pasa con estas moléculas? Que el organismo tiene que llevarlas a la forma más simple que vimos, que eran los monosacáridos, para poder utilizarlos. De esta manera aún no los pueden utilizar. Digamos, profe. Ok. Esto es una pequeña demostración de la estructura de los carbohidratos. Normalmente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Ve, por ejemplo, uno de estos triangulitos que se ven acá, o hexágono, ¿verdad? Hexagonitos, es un monosacárido, unidos por enlaces, y por ejemplo, un polisacario como el almidón, los espaguetis, por ejemplo, o papa, yuca, camote, tienen cadenas muy largas de esto. Y entonces por eso ocupamos que esto se nos almacene y luego que el organismo a través de las enzimas, que después vamos a ver cuáles, vayan degradando estos carbohidratos en sustancias simples como los monosacáridos para que el cuerpo los pueda utilizar. Y entonces ahí es donde vienen las estrategias con los atletas, cargarlos de glucógeno en algunos periodos de
la periodización, que lo vamos a ver luego, y cómo los va a ir utilizando de a poco durante el entreno o durante la competencia. Sigamos, profe. Ok, y aquí tenemos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá los monosacáridos, como les decía anteriormente, que son las sustancias más pequeñitas, la forma más simple del carbohidrato, que son la glucosa, la fructosa, la galactosa. ¿Cuáles son una fuente? Las mieles, algunas frutas, sobre todo el jugo de las frutas, ¿verdad? Hay que tener un poquito cuidado, luego vamos a ver eso. Y productos azucarados, por ejemplo, esto es ya azúcar simple. Los disacáridos, como la maltosa, la lactosa, como la leche, los productos lácteos, algunos productos azucarados, oligosacáridos, que ya son moléculas más grandes de carbohidratos, que son las que almacenamos como glucógeno. ¿Ok? Algunos ejemplos, por ejemplo, de estos tipos de carbohidratos, podrían ser algunas bebidas de deportistas, los oligo y los poli. Los poli. Los poli ya son multitud. Los oligo son cadenas no tan largas, pero los poli sí son ya cadenas inmensas de carbohidratos, en donde efectivamente aquí sí ya entra la fibra a jugar y entra frutas, verduras, algunos cereales integrales. Entonces, vean cómo este mundo de los carbohidratos tenemos que manejarlo adecuadamente, cuáles dar, en qué momento, cuánto dar simple, por ejemplo, un medio tiempo, será mejor darle un gel a un deportista que darle una fruta, por decirles algo. ¿Por qué? Porque ya le damos el producto en una forma mucho más simple, en forma mucho más asimilable. Sigamos, profe. Muy bien. Y acá, entonces, vamos a ver un poquito este glucógeno que vimos que se almacenaba, cómo es que se almacena y dónde se encuentra. Entonces, vemos acá, por ejemplo, en el hígado, que es capaz de almacenar hasta 100 gramos. No es mucho, no almacenamos tanto glucógeno, realmente no almacenamos tanto glucógeno. Aquí sí, en el músculo podríamos tener unos 400 gramos, en riñones, igual el cerebro. Por eso es que es importante que el deportista aprenda en qué momentos comer los carbohidratos, cómo almacenarlos, cómo irlos, digamos, rindiendo, haciendo que el organismo los vaya utilizando de a poco y no, por ejemplo, o sea, no vemos de repente un partido de fútbol donde un equipo se va encima del otro equipo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? De un solo, si lo hacemos así, de una forma sumamente drástica, pues obviamente nos cansamos muy rápido. ¿Y por qué nos cansamos? Porque se nos va el glucógeno, que es al final es el almacenamiento de la energía. Entonces ahí vienen las lesiones, ahí viene el bajo rendimiento y obviamente probablemente la pérdida del partido. Sigamos, profe. Ok. Y aquí vamos a ver un poquito qué hace el organismo cuando, por ejemplo, no tenemos esos carbohidratos como fuente de energía disponible. Entonces, ¿qué hace el organismo? Bueno, primeramente ya sabemos entonces que el glucógeno a nivel del hígado obviamente se va a transformar en glucosa para llegar a la fibra muscular, pero también, ¿qué pasa? Cuando no existe ese glucógeno, los triglicéridos, que eso es algo que tenemos que hablar también, porque el deportista también tiene que manejar cierto nivel de triglicéridos a nivel muscular. ¿Para qué? Para que cuando esté en el ejercicio, en la actividad, también esos triglicéridos generen nuevamente formación de glucógeno y nuevamente el cerebro tenga digamos, el alimento o la glucosa para poder utilizar y que el organismo pueda funcionar. Entonces, básicamente vean cómo el organismo se adapta. No es solamente que coma un cierto producto la persona, el deportista, sino que también haya la combinación para que efectivamente el organismo vaya utilizando de acuerdo al momento del deporte, al momento de la competencia, el nutriente más apropiado. Lo que aquí no se vale y no debería valerse es empezar a utilizar proteínas. Y eso pasa muchas veces porque el deportista no se alimentó adecuadamente, no se preparó nutricionalmente, no tuvo una periodización nutricional, que es lo que vamos a ver en el tercer módulo. ¿Cómo tener esa periodización? Porque entonces acá quiere decir entonces que si se nos agotó las reservas de glucógeno, el organismo entró a utilizar reservas de grasa y esas reservas de grasa generalmente también tienen igual una disminución, entonces el organismo empieza a utilizar una fuente más rápida de energía que son las proteínas, la masa muscular, y aquí aparecen las lesiones. Aquí es donde el organismo, obviamente, como ya no hay energía, el organismo simplemente baja el rendimiento, el futbolista sigue jugando igual, sigue manteniendo su mismo ritmo de carrera,
o de pedaleo y se nos lesiona. Por eso es que se nos lesionan muchas veces los jugadores. Muchas veces no es tanto la preparación física, y eso ya hay estudios que luego se los vamos a enseñar, donde efectivamente muchas veces no es tanto la preparación física, sino la mala periodización nutricional que tuvo. La cantidad de glucógeno era adecuada, la cantidad de triglicéridos intramusculares no era la más apropiada para ese deportista en ese momento y para ese rendimiento y para esa intensidad que está teniendo en esa circunstancia, y el organismo empieza a utilizar proteína. Entonces son esos deportistas que terminan la actividad, una semana después están resfriados, una semana después tienen alguna infección, sistema inmunológico totalmente en el piso. ¿Por qué? Porque utilizamos esas reservas que eran del sistema inmunológico para el deporte. Y eso es por una mala alimentación que ha tenido, preparación nutricional que ha tenido el deportista. Sigamos, profe. Espero que hasta aquí vaya quedando un poquito claro, porque después ya nos va, esto es lo básico, ya después nos vamos a ir enredando un poquito más. Aquí es como un resumencito que vimos anteriormente, los carbohidratos simples, por lo general ocupan un cambio en la insulina, hace que la insulina trabaje mucho más rápido, que es una hormona. Los complejos, hay una digestión completa, pero más lenta, por eso es que les decía que hay que ver el momento en que le vamos a dar al deportista el gel, o un jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja, y cuando le vamos a dar, por ejemplo, un batido de papaya o un batido de alguna fruta dulce, ¿no? Un banano. Entonces, aquí es donde nos complicamos y aquí metemos a todo mundo, le damos una recomendación a todo mundo y aquí eso no funciona así. Eso es como que usted prepare un atleta de ciclismo igual que prepara un maratonista. O sea, son cosas muy diferentes. Y la fibra, que vimos que son sustancias que nos ayudan a, aparte de limpiar el sistema gastrointestinal, el sistema principalmente de colon, sistema digestivo, pero también nos ayudan a que el organismo tenga una mejor microbiota, que es la parte esencial de la defensa del organismo. Si no tenemos una buena flora bacterial, que ahora se llama microbiota, que esas bacterias positivas sean más que las negativas, el deportista, el rendimiento no va a ser óptimo. Sigamos, profe. Ok, y aquí seguimos con el mundo de los carbohidratos. Ven que esto es complicado. Y estoy haciéndoles un resumencito así porque nos podríamos tirar prácticamente 2, 3 clases hablando solo de carbohidratos. Pero veamos ahora algo que se llama índice glicémico. Índice glicémico. Ok, ¿qué es el índice glicémico? Es el tiempo y la velocidad que dura un carbohidrato en llegar al torrente sanguíneo. Obviamente va a llegar más rápido un confite que una fruta, por ejemplo. Si no damos los pacientes con diabetes, ¿verdad? Que cuando tienen una hipoglucemia, que se les baja el azúcar, se toman un poquito de agua de azúcar y les llega más rápido que si se vienen a comerse una fruta y esperar a que realmente suba el azúcar en sangre, ¿verdad? Entonces, este índice glicémico lo vamos a ver un poquito a continuación. Sigamos, profe. Y luego vamos a ver la importancia en el deportista. Entonces, hay carbohidratos que tenemos que tenerles un poquito más de cuidado, pero repito, el tenerles cuidado no significa, perdón, que no los podamos comer o que no los debamos comer. ¿Ok? Por ejemplo, estos de índice glicémico alto, más de 70. Más de 70 significa que entra a la sangre un 70% de veces más rápido que otros carbohidratos. Llega al torrente sanguíneo en forma de monosacárido, recuerdan, de la glucosa. Por eso me tienen que seguir y si no repasar, ¿verdad? Porque si no, nos perdemos. Entonces, todo este índice glicémico, todo este rollo, básicamente lo que se trata es de que la persona, entonces, tenga energía en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, estos que están aquí arriba, que son de alto índice glicémico, como el cornflakes, la puré de papa, la miel, la sandía, pan blanco, ven que son índices glicémicos arriba de 70 todos, van a llegar a la sangre mucho más rápido que lo que llega, por ejemplo, un pan integral, un helado o un jugo de naranja. O mucho más lento estos que vienen acá, que son las barritas, la leche, la banana, por ejemplo, o un yogur. Entonces, ustedes me dirán, ¿y cuándo utilizo los de más de 70, los de 56 o los 55? ¿Será entonces mejor usar los de 70? No, no necesariamente, porque si los usamos de forma muy deliberada y en momentos que no son apropiados, lo que se nos va a disparar un poco es la insulina, que es la hormona que se encarga de agarrar ese azúcar y meterlo a la célula y nos va a producir una hipoglucemia. Entonces va a ser ese deportista
sube el azúcar y después lo baja de golpe y se le cae el rendimiento y hay que cambiarlo. O se nos lesiona o hay que cambiarlo porque el rendimiento es muy malo. Entonces, por eso es que es tan importante que cuando veamos la parte de los deportes, veamos ahora sí cuál tipo de carbohidrato le vamos a dar, en qué momento, a qué hora, qué cantidad o cómo lo vamos a combinar. Por eso es que les estoy dando hoy las bases sobre las que vamos a trabajar posteriormente los siguientes módulos. Sigamos, profe. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? El organismo simplemente regula la glucosa. Si tenemos bajo nivel de glucosa, entonces vamos a secretar otra hormona que se llama glucagón para subir un poquito más el azúcar y hacer que se estabilice en sangre en los valores de 70, 90, 100, 105, que es lo que normalmente ocupamos para funcionar. Y aquí las funciones de la insulina van a ser muy importantes. ¿Para qué? Para convertir estos azúcares en glucógeno y sobre todo permitir que esta glucosa entre a la masa muscular. Entonces el organismo, tanto si se nos baja el azúcar como si se nos sube, tiende que a ser regular. Por eso esto necesitamos manejarlo en el deportista. ¿En qué momentos podemos darle una carga muy baja de carbohidratos? ¿En qué momento darle una carga más alta? ¿Ok? ¿Para qué? Para que el organismo entre entonces en las adaptaciones para ver cuándo utilizar insulina y cuándo utilizar glucagón, que son las diferentes hormonas, ¿verdad? Sigamos, ¿no? Y lo que les decía, la fibra, que por lo general acá la fibra va a facilitar la digestión, pero tenemos dos tipos de fibra, ¿verdad? Que es la soluble, que es la que genera el proceso más, digamos, de absorción, de limpieza de nutrientes a través del agua, porque es soluble, ¿verdad? Y los insolubles, que son más los productos integrales. Aquí en soluble entran más lo que son algunos granos, lo que son algunas frutas, algunos vegetales, y la insoluble entran a jugar todo lo que son los productos de productos harinosos integrales, ¿verdad? Sigamos, profe. Ok, vamos siguiente con las grasas. La siguiente. Ok, vamos ahora al mundo ya un poquito los carbohidratos. Si tienen más dudas, pues me lo pueden hacer saber al chat y ahí les podemos pasar un poquito más de información. Pero hasta aquí vamos a dar los carbohidratos y no nos llevamos toda la sesión en esto. Las grasas, ya que aportan 9 kilocalorías por gramo, pero van a ser mucho más lentas para utilizarse. Por eso el organismo, vamos a ver ahora un poco los procesos que tienen que pasar para que el organismo utilice las grasas, pero anteriormente por eso se utilizan más los carbohidratos, porque es muy fácil que entre al ciclo de Krebs y produzca energía. Las grasas son mucho más densas, generan un poquito más de tiempo para entrar en acción, pero siempre, repito, no es que el organismo utilice en un momento carbohidratos, en otro momento grasa, proteína, no, va a utilizar todos los ciclos metabólicos, los nutrientes en los ciclos metabólicos, solo que van a tener que, eso sí, cada uno en su momento. Y el organismo decide eso de acuerdo al deporte y de acuerdo a la intensidad que va a usar. Aparte de esto, las grasas, pues, nos ayudan a mantener la temperatura corporal del atleta, nos dan vitaminas liposolubles, que son las que se absorben en grasa, y sobre todo nos ayudan a la formación de hormonas. Sigamos. Perfecto. Y aquí tenemos la clasificación de las grasas, que son entonces las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, saturadas y trans. ¿Qué es la diferencia? Bueno, que hay grasas, igual que vimos que los carbohidratos, recuerdan que los carbohidratos eran de los diferentes tamaños, habían algunos que tenían mucho más moléculas, otros menos. Entonces, en las grasas pasa igual. Están las grasas saturadas, que son las grasas más con menos enlaces, que son más sólidas a temperatura ambiente, que esas son las que deberíamos disminuir un poco del atleta, ¿verdad? Que son los que son maduros, mantequillas, algunos embutidos, algunas carnes rojas, leches enteras, pero también existen las grasas positivas, que son las grasas monoinsaturadas, que son las grasas que tienen los famosos omega 3, omega 6, que yo sé que los han escuchado y los vamos a utilizar mucho cuando veamos algunos otros deportes, ¿verdad? Que aquí sí es mucho más favorable para el deportista utilizar aceite de oliva, aguacate, semillas, chocolate negro, no el que, por lo menos el que venden aquí en mi país, en Costa Rica, que es azúcar con sabor a chocolate. Este es chocolate negro, chocolate amargo. Igual el cerdo también, el lomo de cerdo también se ha utilizado mucho se ha visto muy positivo con el rendimiento en omega 3, omega 6. Y luego están las
las poli, ¿verdad? Que son las más largas, que es donde están los aceites, algunos pescados, algunas semillas, que también tienen relación directa con la prevención de enfermedades cardiovasculares en el deportista y también en el rendimiento. Y eliminando, ojalá, entre estas dos últimas que están acá, las grasas saturadas y las trans, sí, ojalá buscar un poco más la reducción, tirando a más la eliminación, porque ya son grasas que efectivamente el tipo de bollerías, el tipo de pizzas, el tipo de algunos aceites, papas fritas, algunos asados, etcétera, que normalmente lo que van a hacer es que van a retardar el vaciamiento gástrico. El atleta va a tener náuseas, va a sentirse lleno, cansado, fatigado, incluso con mucha molestia digestiva gastrointestinal. Entonces, más que todo, promover grasas que sean más monoinsaturadas y poliinsaturadas, o sea, con mucho más enlaces sencillos durante la cadena para que sea más fácil de fácil digestión y nos aporten los omega 3, omega 6 en buena relación. Sigamos, profe. Ok, y aquí vamos un momentito a las proteínas, ¿verdad? Que ese es otro mundo de mitos y demás, de la proteína whey, de las proteínas suplementos, que luego lo vamos a mirar con detalle cuando damos suplementación. Pero acá básicamente recordemos que las proteínas son parte, todos los tejidos musculares, y no solo eso, sino que son los que conforman, tienen la base de las hormonas, el sistema inmunológico, las enzimas y sobre todo todo lo que son todo lo que es el crecimiento de las fibras musculares. Entonces, esto que tiene 4 kilocalorías por gramo no debería utilizarse como fuente de energía, que es lo que les decía anteriormente con atletas a veces que llegan a la consulta y uno ve que tienen muy bajo consumo. Por ejemplo, la cantidad de carbohidratos por gramo de kilo de peso no es adecuada, no tienen buenos triglicéridos intramusculares, entonces al organismo no le queda más opción por la bioenergética que vimos anteriormente y por la ley de la termodinámica que agarrar energía de algún lado y lo agarra de proteína. Entonces aquí empieza el atleta a perder masa muscular, empieza a entrar en sarcopenia o sarcodinapenia, que es la pérdida de fuerza y la pérdida de masa muscular, entra también en proceso de infecciones, entra en proceso de enfermedad, va a disminuir el sistema inmunológico y sobre todo de lo más importante acá, empieza a tener problemas digestivos porque las proteínas también forman parte de las enzimas. Entonces vean que no podemos bajo ninguna circunstancia utilizar proteínas para algo diferente a lo que sea formación de masa muscular, sistema inmunológico, sistema enzimático y sistema hormonal. Ojo con eso, por favor. Ojo con la cantidad de carbohidratos y de grasa que le recomendamos al atleta. Sigamos, profe. Ok, y bueno, en resumen un poquito, entonces la proteína, aparte de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? De toda la asimilación y demás, nos van a ayudar a transportar oxígeno por medio de la hemoglobina, que también es una proteína. Todo lo que es el V2 Max tiene mucho que ver acá. Todo lo que es la parte del movimiento de las fibras musculares, las señalizaciones. Entonces, por eso les digo, o sea, la proteína, un atleta es como quien dice la perla preciosa del atleta. Entre más le cuidemos el nivel de proteína en su masa muscular, en su sistema inmunológico, sistema de defensa, sistema hormonal, sistema enzimático, este atleta nos va a rendir un montón. Por eso hay tanta historia ahora con las proteínas y la suplementación, y la mayoría no son ciertas, pero lo vamos a ver acá pues un poquito a la luz de la ciencia, lo que sí, lo que no. Pero repito, cuidemos que tenga buen nivel de carbohidratos y buen nivel de grasa buena, de las grasas mono y poli. Recuerden, no es grasa total, cualquier grasa, más las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Sigamos, profe. Semillitas, aguacatito, ¿ok? Aceitito de oliva, importante para el atleta. Y las proteínas es importante, y aquí se nos viene un poco, porque también tengo atletas veganos, ¿verdad? Hay atletas veganos que hay que suplementar, hay que meter B2, hay que meter cianocobalamina, hay que meter ácido fólico, pero bueno, digamos, eso es otro elemento que no es parte, digamos, del curso, el atleta vegano, pero sí es importante que tengamos claro que las proteínas son de dos tipos, igual que vimos que los carbohidratos eran carbohidratos simples y complejos, las grasas mono, poliinsaturadas y trans. Y en esto de las proteínas también hay de alto valor biológico y las de bajo. Las de alto son las que tienen los aminoácidos completos. O sea, todas las cadenas de aminoácidos completos, mientras que las
no de bajo valor biológico, perdón, son las que no los tienen completos. Entonces, por ejemplo, las de alto valor biológico siempre deberíamos promover, en el caso de que el atleta no sea vegano, ¿verdad? Tratar de promover más carne, pescado, leche, huevos, lo que es proteína de productos de origen animal. Mientras que las de bajo valor biológico, que es la pasta, la soya, algunos cereales, legumbres y demás, sí podemos utilizarlos, pero, repito, no nos va a dar el 100% de los aminoácidos. Y vamos a ver que, por ejemplo, yo lo que hago con esas atletas es que muchas veces, la mayoría de veces los suplemento, pero sí hay que tratar de que sí, ojalá nos coman un poquito de alto valor biológico. Sigamos, profe José. Ok. Y estos son para repasar un poquito, como le digo, el curso no es un curso ni de bioquímica ni de fisiología, es de nutrición deportiva. Yo a veces veo que los cursos de nutrición deportiva se van mucho de este lado y es importante, pero creo que la base tiene que ser otra. Entonces, esto para recordar un poquito cuáles eran los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Eso sí lo habíamos visto en ciencia, en colegio y demás, ¿verdad? Entonces, las proteínas de alto valor biológico contienen todos estos esenciales, todos estos esenciales. Mientras que las de bajo valor biológico no los contienen todos. Le falta una o dos dentro de su molécula, dentro de su cadena de moléculas. Digamos, profe Salto. ¿Ok? Y entramos aquí un poco al mundo de las vitaminas, que como les dije al principio, es más que todo un poco aquí la parte de tener claro que estos nutrientes, que si bien es cierto, vimos que eran menos, se llamaban micronutrientes porque son moléculas más pequeñitas, que más que todo en microgramos, que se dosifican, básicamente son una especie de coenzimas, de puentes, de ayudantes, para que la energía que comimos con los carbohidratos, las grasas y las proteínas pueda efectivamente tener un buen desenlace y transformarse en energía. Estas proteínas, perdón, estas vitaminas actúan dentro de todos los ciclos metabólicos, ayudando a que se hagan las reacciones de conversión para que finalmente tengamos la función de los macronutrientes. ¿Ok? Sigamos, profe. ¿Ok? Y aquí tenemos de las más importantes para los deportistas, que son las del complejo B, que son, por ejemplo, estas hidrosolubles, que son solubles en agua, que son las de la vitamina C, que es muy importante para efectos de todo lo que es el sistema inmunológico, lo que son frutos cítricos, principalmente ácidos, ¿ok? Ojo, porque hay deportistas también con gastritis, con úlceras, con colitis, entonces por eso les digo que esto es un mundo. Eso era nutrición deportiva, es un mundo. Las del complejo B, que son básicamente las vitaminas provenientes de productos más integrales, carnes, algunas leches, que son los de complejo B, que no es que estas dan energía. A veces yo, de verdad, tanto desconocimiento con eso. A veces llegan atletas y resulta que en el gimnasio donde van, algún entrenador les mandó un bote de vitaminas. ¿Y qué pasa? Que estas vitaminas se las vendieron como que les iban a dar energía. Y no, las vitaminas no dan energía. Saquemos ese mito. Vamos a ir cerrando mitos. Las vitaminas van a contribuir a que si el atleta come bien, le van a ayudar a que esos macronutrientes, no las vitaminas en sí, los macronutrientes produzcan energía. Ok, mucho cuidado con esto. Son importantes para el proceso, pero no dan energía directamente. Cuidado con esos engaños que nos comemos muchas veces, ¿verdad? Y hay mucho dinero de por medio en esto, pero cuidado con esto. Mientras que las liposolubles, que son las que son solubles en grasa, y ojo, porque también estas causan toxicidad si las damos en exceso, ¿ok? Que son la vitamina A, que básicamente trabaja mucho a nivel del sistema inmunológico, a nivel de piel, a nivel de vista, a nivel del rendimiento cognitivo. La vitamina D, que es la vitamina de los huesitos, ¿ok? Todo lo que es la fortaleza a nivel del sistema inmunológico también. La vitamina E, que es antioxidante, que evita que se formen radicales libres, entonces que el atleta se fatigue menos. Y la vitamina K, que es la vitaminita de la sangre, ¿verdad? Esa sangre en el atleta tiene que estar funcionando adecuadamente, está limpiecita y sobre todo estar distribuyéndose adecuadamente. ¿Ok? Y aquí vemos, por ejemplo, los aceites, los hígados, los vegetales, las espinacas, los huevos, el hígado, ven. Entonces realmente vean que es una alimentación, como lo vimos anteriormente, integral. Sigamos, ¿no? Sí, ahorita vemos lo de por si ahorita aclaramos las dudas, Víctor Alejandro. Está bien. ¿Ok? Sigamos, profe, la siguiente. Bueno, perdón, esas son los minerales, perdón, minerales. Los minerales son, al igual que las vitaminas, son
micronutrientes todavía más pequeñitos que las vitaminas, nada más que acá, estos sí van a tener ya un efecto directo, directo sobre los procesos ya de señalización y metabolización. O sea, como quien dice, es esa partecita que muchas veces olvidamos, pero que es vital, para que efectivamente se desarrollen los procesos. Por ejemplo, en el hueso, los osteoblastos y los osteoclastos ocupan calcio, ocupan fósforo, ¿ok? Ocupamos de repente para lo que es el flujo sanguíneo, ocupamos magnesio. Muchas veces los calambres y todo esto se nos vienen por falta de magnesio, de zinc, de potasio. De repente el corazón no funciona adecuadamente porque esa bomba de sodio y potasio, que son esos dos nutrientes, de esos minerales que están por ahí, que tenemos que consumir, no funciona. Entonces esos son, como quien dice, el eslabón perdido. Los minerales son así, yo los llamo como el eslabón perdido de todas las reacciones del corazón, de los huesos, del músculo y principalmente todo lo que es la parte cognitiva. ¿Ok? Sigamos, profe. Por eso es tan importante la suplementación, por ejemplo, en hidratación, como cuando lo vamos en hidratación, el sodio y el potasio en las bebidas hidratantes, precisamente para que esas reacciones se puedan hacer. ¿Ok? Y aquí tenemos los más importantes para un deportista que debería tener en su alimentación, como el calcio, fósforo, hierro, magnesio, sodio, potasio, cloro, zinc. Si un deportista realmente adolece de alguna de estas sustancias, de algunos de estos minerales, efectivamente, mucho del esfuerzo que hacemos, tanto en la preparación física, tanto en muchos esfuerzos por otras tecnologías que hagamos para recuperarlos y demás, es muy difícil la recuperación. ¿Por qué? Porque todo va ligado a que el metabolismo energético que vimos anteriormente de la bioenergética se pueda llevar a cabo, y si estos procesos se van truncando por medio o digamos por adolecer de alguna sustancia, pues lamentablemente el deportista no va a rendir adecuadamente. Y miren que ahí seguimos, yo por eso los planes de alimentación, el deportista, mire, con la proteína, muchas veces con la carne, con el huevo, con los productos integrales, vean acá, por ejemplo, los mariscos, lo que son por ejemplo, los moluscos, los salvados de trigo, los frijoles, los garbanzos, la lenteja, los cubaces, no sé cómo le dan en su tierra, en realidad son granos, son vitales o sea, no pueden faltar en un deportista. O sea, a mí me entristece cuando llega un deportista y me dice que no le gusta comer, por ejemplo, legumbres, que no come granos, que de repente no le gustan ciertas verduras, ciertos vegetales. O sea, tenemos que tratar de alguna otra manera de dárselas. Tristemente, ¿cuál es la solución que a veces optamos? Un suplemento. Lamentablemente vamos a ver que el suplemento no nos va a dar realmente todo lo que el deportista ocupa. Lo vamos a ver después. Son importantes, sí, ayudan muchísimo, pero no podemos nunca sustituir un alimento por un suplemento. O sea, esto realmente, o sea, hacer esta analogía que un alimento es igual a un suplemento es totalmente falso. Mírenlo como lo tienen allí. Adelante, profe. Gracias por los comentarios, Luis Fernández. Muy amable. Ok, veamos acá ahora cómo integramos todo esto. Ahora sí, vamos ya. Recuerden que ahí nos hemos ido enredando un poquillo. Espero que no esté tan enredado. Ok, miren cómo integramos todo eso. Qué sencillo. Vean qué sencillo que es comer. Entonces, aquí tenemos, efectivamente, si tenemos aquí los cárnicos, los lácteos, lo que son los aceites. Miren que aquí ya integramos proteína y integramos grasas mono y poli. Miren, por ejemplo, acá. Aquí tenemos las frutas vegetales, los jugos, el agüita mineral. Ya aquí, los vegetales, ya aquí tenemos integrado en el atleta minerales, vitaminas y tenemos agüita. Y igualmente acá tenemos los hidratos de carbono con el pancito, con las galletitas, con de repente las mieles, los gelcitos y demás. Ya tenemos integrados los carbohidratos. Ven, en realidad es sencillo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta relación se rompe? Si, por ejemplo, este performance, este rendimiento deportivo que queremos, al final todos queremos que el atleta rinda. Tú tienes un atleta, tú quieres que rinda. Yo, por ejemplo, mis maratonistas, yo ocupo que bajen tiempo. Y a mí me encanta que cuando van y disfrutan y bajan tiempo y rompen récord y qué lindo, pero qué mal cuando te dicen, mira qué mal me fue, mira, me dio un golpe de calor, mira, estuve a punto de desmayar, mira, tuve una hipotensión, se me bajó el azúcar, me dio diarrea.
me dio dolor de estómago, me dio regurgitación, pasé con un cólico, no terminé la carrera, duré 5 minutos más de lo que siempre tardo. Eso entristece, eso entristece. ¿Por qué? Porque fueron muchas horas, fueron muchos momentos de ese atleta, mucho esfuerzo, para muchas veces perderlo porque hacemos mal a esta combinación. Nos preparamos muy bien físicamente y tenemos el mejor preparador físico, pero lamentablemente no todos los preparadores físicos, y repito, no todos, no estoy metiendo aquí a todo mundo en un saco, porque eso no es verdad, pero muchos no tienen estos conocimientos básicos que, por ejemplo, están adquiriendo ustedes hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una dieta inadecuada y hay un sobreentrenamiento, ¿qué pasa? Ese rendimiento del atleta es bajo, no va a rendir. Igual, ¿verdad? Igual, tanto si hay acá o si hay un sobreentrenamiento, dieta insuficiente. Aquí dieta inadecuada, probablemente que no esté comiendo lo que tiene que comer, pero también que no comió la cantidad que tenía que comer. Entonces puede ser tanto que la calidad, porque puede ser que la cantidad estuvo bien, llegamos a las 4.000 calorías, pero en armonía, en equilibrio, en balance, no. Entonces ahí caemos en una dieta inadecuada. ¿Y qué pasa? Ninguno de estos dos picos es bueno, son bajos. Aquí peor, hay que decir, hay una dieta insuficiente y sobre entrenamiento lo lesionamos al atleta. Pero cuando tenemos un entrenamiento y una dieta óptimos, ponemos a volar ese atleta. Yo siempre tengo un dicho, yo le digo a mis atletas, nuestro dicho es comer para ganar. Si comemos, ganamos. Comemos, nos preparamos bien, descansamos adecuadamente, nos recuperamos bien, ojalá incluso hasta con psicología deportiva, nos va súper bien. Sigamos, profe. Adelante, profe. Ajá. Ok, y esto es así como un resumencito. Esto lo vamos a ver con más detalle en deportes de resistencia, de potencia y de fuerza. Pero lo que les decía ahora anteriormente, el organismo no es que se basa solamente en, digamos, por ejemplo, que usted empieza a correr, el organismo solo utiliza una fuente de sustrato energético, solo usa carbohidratos, o solo usa grasas, o usar proteínas. Ojo, dije que proteínas no deberían usarse, ¿verdad? No, el organismo va utilizando de acuerdo al sistema que usted utilice, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el sistema de fosfágenos, que son los primeros segundos de la carrera o de la competencia, ¿verdad? Y que luego ya a partir de los 30, 40 segundos llega la glucólisis anaeróbica y luego 2, 3, 5 minutos aparece el sistema aeróbico, ¿verdad? Esto no vamos a meter mucho en detalle porque ahí el que es más experto es el profe José en preparación física y demás. Sin embargo, esto lo que nos ayuda a decir que nos ayuda a comprender que efectivamente el organismo está en un constante recambio energético. A veces utiliza unas reservas, a veces utiliza otras, a veces utiliza oxígeno, a veces no, a veces utiliza reservas de ATP, a veces usa reservas de fosfocreatina, sobre todo los esfuerzos rápidos, intermitentes en periodos muy pequeños de tiempo, en segundos, un lanzamiento, un shoot, un sprint, y ahí ocupamos glucógeno. Eso es lo que quiero relacionar esto, que esto ocupamos que el deportista, cuando haga este recambio fisiológico, el nutriente esté ahí a la par, la nutrición esté ahí a la par para que el deportista entonces nos pueda rendir. Digamos, profe, eso era básicamente lo que quería comentarles sobre el sistema energético. Y bueno, este es un resumencito que es el que se utiliza en una guía escocesa, que es la que más se utiliza, que es un poco la combinación, ve aquí la combinación de los diferentes nutrientes. Aquí tendríamos entonces las vitaminas, los minerales, el agüita, ¿ok? Aquí tendríamos el mundo de los carbohidratos, el mundo de las proteínas y el mundo acá de los lácteos y de productos un poquito más grasosos. Entonces vean que es sencillo, realmente la combinación, obviamente, como le digo, viéndolo en una forma macro, ya luego lo vamos a concretizar por deporte. Pero sí es muy importante que tengamos claridad en que todo va dosificado. Así como hay dosis de entrenamiento, dosis diarias de entrenamiento, hay dosis nutricionales adecuadas que lo vamos a ver en periodización deportiva. Sigamos, profe. Ok. Y otra vez, como otro resumencito rápido, ¿verdad? Que el organismo entonces utiliza primero los carbohidratos porque entran más rápido al ciclo de Krebs para producir energía, más lento los lípidos porque tienen que pasar por un proceso de fosforilación oxidativa o beta oxidación, y las proteínas que pueden entrar rápido, pero ya vimos la salvedad.
que si se utilizan para entrar a Krebs y producir energía, en realidad no van a hacernos las funciones que deberían hacernos, que son más de defensa, soporte muscular, recuperación, hormonas, enzimas y sistema inmunológico. Ojo con esto, ¿verdad? Digamos, profe. ¿Ok? Esto lo vamos a pasar ahí un poquillo por efectos de tiempo, nada más decirles que la nutrición deportiva viene de los tiempos inmemorables de la antigua Grecia, en el año 776 a.C., ahí viene todo un proceso. Digamos, profe, ya lleva rato este mundo de la nutrición deportiva, esto es un poco la evolución, cómo ha venido con los diferentes atletas, con los diferentes tipos de competencias, con los diferentes estudios que se han hecho y lo que se ha avanzado hasta el año 1990, que es un montón, ve aquí desde el 700 a.C. a 1990. Este es un mundo, una ciencia, una especialización, ¿verdad? No es una rama simplemente general de la nutrición, es toda una especialidad. Sigamos, profe. Ok. Y aquí, bueno, vemos ya, entramos ya un poquito, ya a la parte de la nutrición deportiva, ya para entrar como un poquito en calor, ¿verdad? Yo no sé, profe Salto, si usted como coordinador quisiéramos unos 5 minutos de break por aquello, imagino que ya vamos prácticamente por la mitad de la presentación. No sé, profe, usted me dice si hacemos aquí un pequeñito receso para ir a hidratarnos un poquito, ir a vaciar la vejiga. Profe, sí, 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 vamos a estirar un poquito. eh, y bueno, vamos a dar un break para que los profes puedan ir a hidratarse, como usted dice. Bueno, aquí en Argentina tomamos mucho mate, en otros países café, té. Bueno, en tan solo 5 minutos volvemos, ¿sí? O ese glucógeno muscular, cómo ese glucógeno muscular va a ir en aumento o en reserva de los días previos a la competencia. Y van a ver de verdad cómo les va a ayudar esto. Hidratación. Necesitamos entender que toda esta parte, entre mejor mantengamos ese atleta durante el entrenamiento, lo enseñemos a tomar líquidos, porque tristemente nuestros atletas, y tengo muchos acá que trabajo, cómo les cuesta realmente tomar agua. Les cuesta tomar agua. Les cuesta. Y acá, por lo menos en la zona donde vivo, es un clima trópico húmedo, muy altas temperaturas, entonces sí es mucho más importante. Vamos a ver dentro de 15 días todo lo que es hidratación y demás, la cantidad adecuada. Les voy a enseñar a calcular la tasa de sudoración. Les voy a enseñar a hacer cuánto exactamente va a ocupar el atleta que ustedes están trabajando, para que aprendan realmente cuánto es el líquido, porque a veces pensamos que o consume mucho o consume poco, pero vamos a conciencia, es un proceso un poquito complejo, pero creo que lo vamos a poder hacer. Y importante, una vez que le damos glucógeno, lo hidratamos adecuadamente, lo tenemos que recuperar. Y lo que tenemos que recuperarle es glucógeno, proteínas y nutrientes. El atleta perdió algo de proteínas. Pues no debe perder mucha, pero algo perdió el glucógeno. Y ese glucógeno, entre más rápido se lo recuperemos, entre más energía le demos, más rápido se nos va a recuperar, ¿ok? Digamos, profe. ¿Ok? Normalmente algunos mitos que uno se topa aquí en la nutrición deportiva, ¿verdad? Y esto, cosas que la gente cree. Por ejemplo, el deportista, entrenadores, padres creen que tiene que haber un ingreso extra de proteínas o un ingreso extra de vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces uno ve a esos deportistas con ese montón de suplementos que la mayoría realmente no le van a servir gran cosa, o por lo menos no justifica el gasto que está haciendo. Lo que sí está evidenciado es que el apropiado balance calórico, el
consumo elevado de carbohidratos de acuerdo al atleta, vamos a ver después cuánto es cuánto, la restitución de fluidos y la moderada ingesta de proteínas, vitaminas y minerales de acuerdo al atleta, ya sea 1 gramo por kilo de proteína, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.4, ¿ok? Hay que ver realmente cuánta proteína le vamos a calcular por tiempo de comida. Sigamos, profe. Ok. ¿Y esto cuánto es suficiente? Bueno, aquí es donde entra la parte ya del nutricionista, que es cómo está esa masa muscular de ese atleta, cómo está esa composición corporal, cuánto anda de grasa, cómo anda de hidratación, cómo anda esa grasa visceral, cómo anda ese músculo esquelético, cómo anda esa densidad ósea. Ok, eso es muy importante. ¿Qué ocupamos? Que crezca, que desarrolle más músculo o que tenga un músculo más tonificado, más definido. ¿Qué características individuales tiene el atleta? ¿Qué edad tiene? Está en un proceso de crecimiento, 12, 13, 14 años. No podemos restringirle mucho la energía. Por más que queramos perderle peso, lo siento, pero si lo hacemos, le afectamos la salud. Recuerden lo que dije desde el inicio, lo primero que nos tiene que preocupar, lo primero un atleta, antes de que rinda y que sea el mejor atleta del mundo, es de que su salud esté bien. Eso es una responsabilidad propia, personal, de cada uno de nosotros, que el atleta tenga buena salud. No podemos llevarlo a extremos, no podemos llevarlo a extremos. El otro día, una vez, un jugador acá de primera división llegó a buscarme, resulta que necesitaba perder, no sé, 7, 8 kilos como en un mes, y realmente lo que le estaban recomendando prácticamente, o sea, lo que estaban haciendo era disminuyendo el rendimiento. Él lo estaba haciendo, pero el rendimiento era pésimo de ese atleta. Lo tomamos y en 2 meses ya lo teníamos en forma. Pero hay que tener mucho cuidado, realmente, las características individuales de cada jugador, el tiempo que necesitamos. Para eso están las pretemporadas, los periodos competitivos. Para un atleta bajar mucho porcentaje de grasa en poco tiempo, lo tenemos que literalmente llevar a un extremo que muchas veces afecta más la salud que el mismo rendimiento. Y el rendimiento va a bajar, definitivamente va a bajar. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con la periodización. Si necesitamos bajar ya sea grasa o músculo, necesitamos igual periodizarlo y irlo adecuando. Si lo llevamos, claro, y lo logramos, perfectamente se logra, pero hay que llevarlo en un timing adecuado. Sigamos, profe, no podemos acelerar procesos porque entonces afectamos el organismo. Ok, entramos a una parte bonita, me gusta. Esto normalmente lo hacen ustedes, eh, eh, pero es la bioimpedancia, es la composición corporal. Sigamos, profe. Pero un poquito también nosotros lo hacemos también en la consulta. ¿Para qué sirve evaluar composición corporal? Bueno, para ver el biotipo del muchacho, las proporciones, los índices de salud. El rendimiento puede ir influenciado por baja masa muscular o por un alto grado de adiposidad o por una deshidratación. Ojo, no necesariamente son las anteriores, puede ser una deshidratación también. Puede ser un mal manejo metabólico del organismo, un trastorno de absorción, digestivo, un problema digestivo. No todo lo podemos encasillar con bajo que el muchacho no quiere entrenar y estimular diferentes tejidos del cuerpo humano. Entonces ahí tenemos que estimar entonces en la composición corporal principalmente grasa, casi que en la literatura de nutrición deportiva casi siempre se habla más que todo de grasa, porcentajes de grasa en deportes, que es lo que vamos a ver ahora aquí. Sigamos, profe. Ok. Y vamos a ver un poquito, vean los biotipos, ¿verdad? Biotipos tenemos hasta para tirar para arriba, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer muy bien el biotipo de nuestra atleta. Sigamos, profe. Ya estas sí son un poquito más rápidas. Ok. Y entonces aquí tenemos algunas formas de hacer composición corporal, ya sea antropometría, los perímetros, ya sea densitometría, que es debajo del agua, pesajes debajo del agua, grosores de la piel, con caliper, o lipometría, lo que es bioimpedancia, lo que es DEXA, que es como lo más, digamos, los estudios internacionales en atletas de alto rendimiento se hacen con DEXA, que es como por rayos. Es muy caro, un proceso muy caro. Normalmente, bueno, nosotros los nutricionistas manejamos es bioimpedancia. También la tomografía,
computarizada, o resonancia magnética o por desplazamiento de aire. Son métodos para evaluar composición corporal. Eso es como cultura general para que sepan que hay varios métodos, ¿verdad? Pero todos son buenos, mientras nos den un resultado y donde lo podamos trabajar. Sigamos, profe. Ok, vamos a ver primero acá un poco la parte de la lipometría del caliper, que es con pliegues, ¿verdad? Hay cursos que se llevan, yo no sé si el profe Salto también lo da de repente, que es la parte de lipometría, ¿verdad? La parte de cineantropometría, que es enseñar a tomar pliegues y con fórmulas y demás. Eso se utiliza, y si no, un caliper es mucho más barato que una balanza de bioimpedancia, una tanita o un InBody, ¿verdad? Que también eso está por las nubes ahora. Ahí básicamente lo que utilizamos es, tomamos pliegues, que eso, como le digo, esto lo menciono muy rápido porque ustedes, yo sé que todos son expertos en esto, se toman diferentes pliegues de acuerdo al deportista, si es hombre, si es mujer, las diferentes, eso, hay técnicas adecuadas, hay técnicas ISAC, que son certificaciones internacionales para aprender adecuadamente cómo tomar el pliegue, cómo tomarlo, y aquí pues los pliegues normalmente tricipital, abdominal, suplilaco, anterior del muslo, bíceps, tríceps, depende del atleta. Sigamos, profe. Ok, bueno, aquí están algunos, el pliegue, por ejemplo, subescapular, el pliegue tricipital, se marca y luego se toma con el caliper. Sigamos, profe. Repito, esto lo paso rápido porque yo sé que la mayoría lo maneja. DEXA es absorciometría de rayos. Es una técnica indirecta para valorar composición corporal, donde podemos tener al atleta recostado y a través de un sistema de rayos podemos tener la composición corporal a través de un software, un sistema. Aquí normalmente la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, en las escuelas de movimiento humano, de educación física, las tienen. Son muy caros, son estudios muy, muy caros y realmente no siempre se justifica para trabajar con atletas, ¿verdad? Pero bueno, digamos, profe. Y esta es la más usada, ¿verdad? Bueno, la que uso yo es la bioimpedancia, que es el cálculo de grasa corporal sobre la base de las propiedades eléctricas de los tejidos corporales. Más que todo aquí, pues hay protocolos, que el atleta ese día llegue bien hidratado, que no haya comido, ojalá lo menos haya comido, que haya ido al baño, que haya defecado, que haya orinado, que no esté deshidratado, que las chicas no estén con su periodo menstrual, para tener los mejores indicativos. Esta bioimpedancia lo que nos va a dar es una composición corporal, los diferentes segmentos, no segmentos, sino los diferentes depósitos de grasa, músculo, hueso, agua del organismo. Sigamos, profe. Ok. Esto es lo que nos da el Colegio Americano de Medicina del Deporte de los porcentajes de grasa para los diferentes deportes. Esto es lo que deberíamos tratar de mantener en un deportista. Lo que es, por ejemplo, vean aquí en baloncesto, normalmente en el hombre se va a manejar de un 6 a 12%, 20-27% en mujer. Vamos a ver en ciclismo en el hombre se trabaja entre 5 y 15, 15 y 20 en la mujer, esos deportistas de alto rendimiento. Todo lo que uno hace una vez que ya obtiene a través de pliegues cutáneos, DEXA o bioimpedancia, los porcentajes de grasa corporal, pues manos a la obra, muchachos. Digo al atleta, ok, papá, mamita, vamos a trabajar. Vamos a tratar de acercarnos al porcentaje de grasa. Entonces, juntamente con el entrenador, con el preparador físico del atleta, normalmente nos coordinamos y entonces los trabajos van coordinados, la nutrición con la parte también del entrenamiento. Y entonces acá, por ejemplo, ven aquí en triatlón, que son valores muy bajitos de grasa en el hombre de 5 a 12, en la mujer de 10 a 15. Natación, igual, son datitos aquí, 9 a 12 en hombre, 14 a 24 en mujeres. Gimnasia también son muy bajos, de 5 a 12. Vean en fútbol, por ejemplo, en el hombre la idea es mantener parámetros entre 10 y 18 por ciento, en mujeres 13 a 18. Ok, eso va a depender mucho. Eso va a depender mucho del puesto también y demás, pero normalmente esto es lo que el Colegio Americano de Medicina del Deporte es lo que estipula. Así que con base en la evaluación de composición corporal, manos a la obra, empezamos a tratar de llevar al atleta a estos rangos de grasa corporal. Digamos, profe. Y eso, repito, combinación de nutrición deportiva con entrenamiento.
Ok. Y vamos a ver aquí un poquito a la parte de evaluación nutricional, que es lo que normalmente hace el nutricionista, pero para que conozcan un poquito cómo se hace y algunos ejemplos, les voy a dar algunas herramientas, algunos instructivos, tablas, para que también ustedes al menos puedan detectar y de repente referir, si es del caso, si hay algún deportista, digamos, que esté bajo hierro o proteína, carbohidratos, etcétera. Entonces aquí lo que se busca es mirar pacientes, mirar atletas con riesgo nutricional por carencia, excesos, monitorear progresos y realizar la intervención nutricional más adecuada, ¿verdad? Entonces aquí va desde el objetivo, qué es el objetivo que tengo, recolecta los datos, los analizo, los comparo, intervengo y evalúo nuevamente. Sigamos, ¿no? Ok. Ya que aparecen varios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el método dietético de 3 días, que es preguntarle a un atleta o ponerlo a llenar en 3 días lo que consume. Lo podemos también podemos ponerlo a pesar. A veces hay atletas que yo tengo que poner a pesar los alimentos, a registrar. Registro dietético de 7 días, se le pregunta por 7 días lo que ha comido se lleva el registro, lo que come, el peso del registro, también todo lo que es la parte de el análisis que tenga. Obviamente todos tienen sus ventajas, sus desventajas. Son técnicas baratas en general, sencillas, fáciles de analizar. Sí, el nutricionista obviamente como profesional pues tiene que interpretar, pero sí podemos darnos cuenta de muchas cosas. Obviamente pues hay a veces incumplimiento de parte del atleta, a veces le representa incomodidad por su trabajo, de repente a veces pues se le olvidó registrar un tiempo comida, de repente puso una cantidad mayor que la que comió o vio un alimento para que no lo regañen. Entonces son de las pequeñas cosas, pero créanme que se obtiene mucha información. Sigamos, bro. Ok. También, les recomiendo mucho que es el recordatorio de las últimas 24 horas, que es preguntarle al atleta qué comió desde que se levantó el día de ayer hasta que se acostó. Y créanme que por lo general va a calzar mucho contra lo usual que él consume. Claro, aquí vamos a tener en cuenta que la memoria puede fallar un poquito, ¿verdad? Que no puede infravalorar el dato, ¿ok? Y puede ser que no sea lo que consume usualmente, pero créanme que alguna información se obtiene con esto. Está la frecuencia de consumo y también está la historia dietética. Sigamos, profe. Esto es como le digo, más que todo esto lo hace el nutricionista, pero sí quiero que ustedes lo conozcan. Ok, este es un registro diario. Entonces aquí el atleta pone lo que va comiendo a la hora del día y por día, por 7 días. Y ahí va poniendo, ok, el lunes comí pan, 2 tajadas de pan con queso, una fruta, un yogur, un cereal. A las 9 de la mañana me comí una barrita, me comí un yogur. Y créame que usted viendo todo eso, que normalmente yo sé que muchos no lo hacen, ¿verdad? Usted se da cuenta de muchas cosas. ¿Y por qué? Muchas veces el atleta no está rindiendo. Sigamos, profe. Ok, el sí, ajá. Esta es una frecuencia de consumo que es, aquí vienen los alimentos, luego esto se los vamos a pasar ahí en unas tablitas para que lo tengan ahí en su Word. ¿Ok? Eso es la presentación mía, más que todo es ayuda mía, ¿verdad? Pero aquí, digamos, están los alimentos. Entonces aquí lo que tiene que poner, marcar el muchacho es cuántas veces a la semana la consume. Por ejemplo, el queso, si es diario, cuántas veces a la semana, diario, si es mensual. Entonces él va marcando con una X por acá. Y al final podemos tener ya un registro de cuánto queso, de cuánta leche, de cuánta proteína, cuánta carne. Miren qué información más bonita obtienen con esto. Se van a dar cuenta muchas veces de por qué el muchacho es que no está rindiendo, la muchacha. Se van a dar cuenta muchas veces que a veces no es que esté fallando el entrenamiento, es que está fallando la nutrición de ese atleta. Y sin ser nutricionistas, se dan cuenta rapidito muchas veces de qué está fallando en el atleta. Obviamente, si hay un atleta, hay que referirlo, pues se refiere, ¿verdad? Pero por lo menos el detalle general, usted lo va a tener. Y eso se lo vamos a hacer llegar. Sigamos, profe. Ok.
Ese es el recordatorio de 24 horas. Esto es preguntarle al muchacho, a la muchacha o al atleta, ¿verdad? En sí, los diferentes tiempos de comida el día de ayer y vamos anotando, bueno, a la hora que lo hizo, que era se levantó, que era hizo la primera comida, dónde estuvo, porque puede ser que sea típico, ¿ve? Puede ser que esté en un lugar que no sea su casa, ¿verdad? ¿Qué alimentos? ¿Cuánta cantidad? La marca también es muy importante. ¿Y cómo lo preparó? Miren, uno obtiene una información tan rica con esto y van a darse cuenta muchas veces de por qué. Repito, muchas veces el atleta llega cansado al entrenamiento, se cae durante el entrenamiento, no termina el mismo y no es que sea vago, no es que no quiera entrenar. Bueno, esto hay, ¿verdad? Pero muchas veces está fallando la nutrición. Muchas veces incluso van a ver que lo que está comiendo el atleta, ya un nutricionista les dirá exactamente cuántas calorías. Nosotros tenemos software y tablas para ver exactamente ya. Con lo que usted me da aquí, yo meto toda esa información y ya yo me doy cuenta que se comió ayer 1.600 calorías. Y resulta que tenía que comerse 3.000. Por Dios, ¿cómo ese muchacho va a rendir? O esa muchacha. Termina lesionado. Termina lesionado. Así de sencillo. Termina con bajo rendimiento. Entonces, eso son cosas que hay que tener muy en cuenta. Vamos a ver que comen aquí, por lo general me salen deshidratados la mayoría. Cuando uno les hace el registro diario de bebidas, casi todos salen deshidratados. Y yo les tomo ahí con le enseñé el otro día en el webinar la gravedad específica de la orina. Igual, salen fatal, deshidratados, ¿verdad? Me salen, por ejemplo, con déficit de vitamina A, me salen con déficit de vitamina C muchas veces, me salen con déficit de fibra, me salen con déficit de calcio, de hierro, de ácido fólico, de B12. Y claro, estamos hablando todo lo que hemos venido viendo hasta aquí. Si estos micronutrientes no están ahí haciendo puente para generar realmente la energía o la adecuación de los nutrientes que ocupa el atleta, pues es lógico, normal que el atleta no te va a rendir, no va a ser el mismo. Tomen en cuenta la alimentación del atleta a partir de hoy. Tomen en cuenta a partir de hoy, por lo menos, sin saber nada de esto, pregúntele al muchacho mañana o a la muchacha qué está desayunando, qué está almorzando, qué está cenando. Y se van a llevar cada sorpresa que va a hacer que cambie mucho el panorama. Así que sigamos, profe. Y bueno, la evaluación bioquímica, que esto normalmente lo hace el médico, ¿verdad? Pero también para que conozcan que aquí, a través de los laboratorios, nos damos cuenta, ¿verdad? Primero, si la intervención nutricional está siendo adecuada, cómo están esos niveles de hierro, ácido fólico, cómo está esa glucosa, cómo están esos perfiles lipídicos, cómo está esa creatinina, ese nitrógeno, ese ácido úrico, esa urea, cómo está ese amoníaco, cómo está la parte del riñón, cómo están esas enzimas del hígado, cómo está funcionando ese hígado. Entonces, todo eso nos vamos a dar cuenta con estos laboratorios, si hay riesgos, si hay carencias, ¿verdad? Y podemos monitorear los progresos. Digamos, profe. Estamos haciendo, créame que un esfuerzo, un resumen, porque esto es bastante información para darle. Ok. Vamos a ver acá entonces, ¿cuáles son los que se recomiendan más en atletas? Bueno, hay muchos, pero estos son como los más relevantes, ¿verdad? Que el atleta tenga un hemograma completo para ver cómo está su hemoglobina, su hematocrito, si tiene anemia, las plaquetas, cómo está un poco el sistema de defensa, si tiene alguna infección de repente, orina, a ver cómo está esa hidratación, la gravedad, a ver cómo está ese pH de esa orina, las heces, hay que ver si no hay algún parásito por ahí, alguna situación, sangre en heces, que a veces hay, cómo están los lípidos, colesterol, triglicéridos, hígado, estas transaminasas, esa prueba de función renal, ese nitrógeno, creatinina, albúmina importante, si hay bajos niveles de albúmina, está botando mucha proteína. Entonces, eso nos va dando mucha información. Urea, también para ver cómo está esa degradación de proteína. Los electrolitos, sodio, potasio, cómo está esa hidratación, cómo están funcionando esos sistemas de sodio, potasio en el cuerpo. Si se puede ferritina, transferina, que es para medir la cantidad y cómo se está transportando el hierro en la sangre.
La creatina, para ver cómo está también degradándose el músculo. El lactato, cómo está el lactato. Muchas veces el problema viene. Gracias, profe, perdón. Sí, hay que ver un poquito cómo está el lactato, ¿verdad? Si el atleta, como decimos, normalmente se nos está arratonando mucho o teniendo una inflamación ahí en el músculo por exceso de lactato. El cortisol, a ver cómo están esos niveles de estrés. Creatinina, a ver cómo está ese riñón. Siguiente, profe. Ok. Y veamos, ya finalmente, ya con esto terminamos. Faltan unas 3 filminitas nada más. Un poquito para que le enseñemos también al atleta cómo leer etiquetas. Sigamos, profe. Ok. ¿Por qué? Porque el atleta de ahí va a comer un montón de cosas allá afuera. No siempre, no siempre el atleta va a comer en casa. Ojalá pudiera comer en casa siempre. Pero a veces va a comer productos de paquete y hay que aprender a enseñarle qué dice la etiqueta y si realmente es un producto que está acorde con lo que el nutricionista o la cantidad de calorías o de nutrientes que está comiendo diariamente. Entonces, todo esto, los gramos, las cantidades, van a ser fundamentales para el atleta. Digamos, profe. Ok, y acá vamos a ver, entonces, un poquito, digamos, profe, ahí va a dar un poquito, esa sí está un poquito diseñada, ok. Vamos a empezar primero determinando cuánto es el tamaño de la porción, cuánto es el tamaño de la porción, cuántas calorías tiene esa porción, porque puede ser efectivamente, por ejemplo, aquí vemos que este tamaño de porción, en este caso, son 228 gramos de este producto, pero resulta que tiene dos paquetitos o dos raciones, el producto como tal. Entonces, estas calorías que dice aquí 250 es para una porción, pero si se come todo el paquetito, pues obviamente va a comerse 500. Entonces, todo eso va haciendo diferencias en los requerimientos energéticos. Hay que limitar, señalar al atleta limitar en las etiquetas, ojalá que el producto no tenga grandes cantidades ni de grasa saturada, grasa trans, que ya lo vimos, de colesterol y de sodio, que es sal, ¿verdad? Y obviamente de carbohidratos totales. Muy bien por ahí. Ok, vamos a ver la cantidad, igual la cantidad de fibra. ¿Cuánta fibra va a tener el producto? Aquí no tiene nada. O sea, es un producto muy vacío nutricionalmente. La siguiente, profe. Ok. Normalmente, estos nutrientes, perdón, deberían tener 5 o menos, 5% o menos acá en el total de requerimiento para que sea un producto más sano para el atleta. O sea, ya aquí, si vemos, aquí, grasa saturada, aquí no estaría tan mal, pero vimos que el sodio acá, aquí el atleta se nos comió un poquito más de sodio en este producto porque no tiene más de un 5%. Entonces, estas pequeñas, sin ser experto en leer etiquetas ni ser nutricionista, con darle esta información al atleta, que no más de un 5% en la información nutricional que haya de grasa. Recuerden, estamos viendo estos nutrientes porque los vimos anteriormente que no eran los que el atleta debería tener en mayor cantidad, ¿cierto? Como el sodio, vimos la grasa trans, la grasa saturada. Entonces, decirle al atleta esto, ¿verdad? Igual acá, 20% acá, tampoco, más de un 20% acá, por ejemplo, de azúcares añadidos, sería adecuado. Sería un producto muy azucarado y va a hacer picos de glucosa, nos sube la insulina y le baja el rendimiento al atleta, ¿verdad? Sigamos, profe. Ok, aquí hay algunos ejemplitos. Sigamos la siguiente, profe.
La siguiente. Ok. Entonces, igual acá, fijarse, entonces, perdón, anterior, fijarse un poquito acá en las calorías, ¿verdad? Que sean normalmente, si es una barrita, menos, ojalá menos de 90 calorías, menos de 3 gramos de grasa total, ojalá que grasa saturada, grasa trans, ojalá no haya, y acá unos 15 gramitos de carbohidratos como tope máximo. Son cositas muy básicas, muy sencillas que les podemos decir a partir de ya al atleta que se empieza a cuidar con lo que come, que empieza a leer lo que se consume. Digamos, profe. Ok, sigamos. Una pequeñita práctica acá. Sigamos, profe, ahí le van dando el tamaño porción. Ahí sigue dándole, profe, ahí ella va a ir, ella nos va a ir dando el exacto. Entonces aquí las porciones, 2 porciones, cantidad de calorías, cuántas porciones se va a comer, cuántas tienen. Entonces esto es lo que el atleta debería tener claro. ¿Cuánto de este paquetito me puedo comer? Teniendo claro cuánto es el tamaño de porción y cuántas calorías tiene. Sigamos, profe. La siguiente. Ajá. Ok. Entonces, si el atleta empieza a cuidarse un poquito con estas, porque ahora, o sea, seamos honestos, el mundo de procesado ya se nos salió de las manos, ¿verdad? La comida procesada ahora abunda por todo lado. Entonces, ahora es más difícil, pues que el atleta tenga una adecuada nutrición con comida sana. Entonces, ni modo, tenemos que aprender a buscar opciones, quizás no de las mejores, pero al menos educar al atleta de que efectivamente empiece a ver los porcentajes. ¿Cuántos porcentajes? ¿Qué porcentaje de carbohidrato, de sodio, de grasa saturada puede comer y cuánto es lo más indicado para él, principalmente de colesterol, de sodio, carbohidratos totales, de fibra y de azúcar añadido? Esto hay que cuidárselo al atleta. Si no le cuidamos estas sustancias que se está comiendo, el rendimiento se nos viene abajo. Se nos llena de colesterol el atleta, empieza a tener picos de glucosa hacia abajo, hacia arriba, empieza a tener mucha fibra dietética, de repente problemas estomacales, diarreas, empieza a tener inflamaciones de estómago, empieza a retener líquidos por el sodio y le echamos la culpa a otras cosas del bajo rendimiento y no nos damos cuenta que aquí en la nutrición también hay un elemento a tomar en cuenta. Sigamos, profe, o por lo menos a considerar. ¿Ok? Y hay productos importantes, porque también van a toparse algunos productos que no traen etiqueta, sino que lo que trae la lista de ingredientes. Y aquí es donde hay que señalarle al atleta entonces que cuando se coma esa galletita o ese producto que le gusta mucho y que sabe muy rico y que no tiene nada para comer y va a ir a comerse ahí a la pulpería o al supermercado, un producto de eso, enseñarle cómo leer una etiqueta que no tenga la información clasificada en porcentajes. Sigamos, profe. ¿Ok? Y aquí lo que tenemos que enseñarle es que lo que aparece de primero es lo que tiene más el producto, de mayor cantidad a menor cantidad. Los primeros 3 ingredientes son los que tienen la mayor cantidad de ese producto, de esa sustancia. Entonces, por ejemplo, si vemos que el producto tiene fructosa, almidón de azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, que eso es azúcar puro, ¿verdad? Harina enriquecida artificialmente, glutamato monosódico, melaza, aceites vegetales, grasa trans, nitritos, nitratos. O sea, estos productos, si están en los primeros lugares, y ojalá, si más bien, si están, aunque no estén en los primeros lugares y los puede evitar el atleta, pues mejor. Esos son los más importantes que tienen que tomar en cuenta. Eso es puro azúcar, pura sal, pura grasa, que no le va a ayudar al atleta en absolutamente nada, sino para enfermarlo, para disminuir el rendimiento y sobre todo para mermar su calidad de vida. Sigamos, profe. Bueno, ya aquí cumplimos las 2 horas, casi 2 horas de estar acá con ustedes. Esto es así como a grosso modo la parte introductoria. Repito, esto es apenas el inicio del curso, pero son las bases. Necesito que lo estudien porque ya para las próximas sesiones todo esto lo empezamos a utilizar
fluidamente y ocupo que no puedo estarme atrasando, ¿verdad? Así que, profe Salto, le dejo la sesión a usted. Muchas gracias. Profe, no se escucha. No lo Ahora sí, estamos escuchando. Ahora sí. ahora sí, ahora sí. Sí, Bueno, sí. profe, realmente tremendo, tremendo la capacitación de hoy, tanto contenido, tanta información de gran valor, y eso es realmente muy, muy agradecido con todos ustedes, con todos los que están conectados y con ustedes también. Bueno, y muchos de los profesores que ya están inscritos al curso, de los profesores que ya están inscritos, bueno, esta clase está siendo grabada, va a ser subida a una plataforma a la cual van a tener acceso, ¿sí? Todos los profesores, bueno, que hicieron el pago, esta certificación. ¿Y a dónde voy a encontrar las clases grabadas? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, a ustedes le van a figurar así a los profesores que ya hicieron el pago de otros cursos, de otras certificaciones, le va a aparecer el curso al cual tienen acceso. Por ejemplo, el curso, supongamos, ¿sí? Que este es de nutrición deportiva, pero bueno, es el curso de nutrición, de entrenamiento funcional, perdón. Bueno, ustedes van a tener acceso, este curso está compuesto por material de donde se sacó la información, como ustedes pueden observar, miren el contenido, todos los libros que van a tener acceso, ¿sí? Y por otro lado también, bueno, van a tener bonos de regalo, cursos de entrenamiento para que también nosotros podamos implementar lo que estamos aprendiendo sobre nutrición deportiva, ¿sí? La biomecánica de los movimientos, etcétera. Bueno, eh, aquí quiero mostrarles dónde van a encontrar las clases grabadas, los libros, los videos, canales de YouTube donde van a encontrar todas las clases también, ¿sí? Bueno, y por otro lado, ¿sí? Bueno, a los profes que no están inscritos, eh, bueno, aquí quiero mostrarles el temario, lo que se habló, bueno, del módulo 1, después continúa, ¿sí? Continúa el módulo 1, después el módulo 2, termorregulación, hidratación, ejercicio, hasta llegar, bueno, al módulo número 4, que es lo que es suplementación, ¿sí? El tema más novedoso de esta certificación. Y bueno, muchos me preguntan si nosotros vamos a otorgar una certificación, un certificado, un diploma, ¿sí? Por supuesto que sí. Bueno, este es el modelo del certificado de los profesores que ya hicieron el pago y los que aún no forman parte de esta capacitación. Bueno, los invito, realmente nosotros siempre buscamos un precio al que todos puedan acceder, porque todos sabemos que un curso de nutrición deportiva es un curso muy caro, y bueno, todos los contenidos que el profesor hoy estuvo hablando realmente son contenidos de gran valor, y por supuesto todo basado sobre una evidencia científica. Entonces, eso es muy valorable, y bueno, como les decía, buscamos siempre un precio para que todos puedan acceder a los cursos y nosotros podamos compartir los conocimientos con ustedes. Bueno, además de tener acceso a ese certificado, además de tener acceso a las clases grabadas, bueno, también, por supuesto, también van a tener acceso a un curso de cross-training, ¿sí? Que el cross-training, bueno, es muy, pero muy parecido, es una disciplina muy parecida a lo que es el entrenamiento funcional. Y el entrenamiento funcional lo podemos combinar con lo que es todo lo que es musculación, ¿sí? Aparatología. Bueno, ese curso lo van a tener de regalo si adquieren este curso de nutrición deportiva. Por otro lado, también un curso del entrenamiento de la mujer, para que generalmente la mayoría de las personas quien consulta a un nutricionista son las mujeres, entonces nosotros podemos saber cómo entrenar a una mujer, cuándo es necesario y cuándo vamos a buscar los mayores beneficios en ella, en qué periodo, ¿sí? Del entrenamiento nosotros podemos aplicar. Recuerden que las mujeres tienen un periodo donde nosotros vamos a saber en qué fecha aplicar una determinada carga. Bueno, todo esto vamos a aprender en este seminario, ¿sí? Y por otro lado, lo que les decía anteriormente, que van a tener acceso a una biblioteca, la biblioteca de la Academia de CrossFit,
Ahí como ustedes pueden observar, ¿sí? 750 elementos subidos, o sea, 750 libros, ¿sí? 750 libros, todo esto ustedes van a tener acceso, los profesores que quieran adquirir este curso, aún están a tiempo. Esta semana que viene van a seguir abiertas las inscripciones, después lo vamos a cerrar. Bueno, muy agradecidos con todos ustedes, muy agradecidos, y bueno, los que quieran obtener, hay un profe, el profe Víctor, bueno, estaba preguntando sobre la certificación. El costo de la certificación tiene un valor de $40 para el exterior, ¿sí? Un valor de $40 para el exterior, y para Argentina 8.000 pesos, 8.000 pesos argentinos. Nosotros ya habíamos finalizado el descuento del 50%, ¿sí? Pero para los que están conectados el día de hoy, solo los que están conectados el día de hoy, porque realmente admiramos a todos los que están conectados, porque tienen ganas de aprender, ganas de crecer. Entonces, para ustedes, profes, para ustedes, vamos a aplicar ese descuento, ¿sí? Ese descuento del 50% que ya lo habíamos finalizado. Entonces, el curso le va a quedar para el exterior, para los profes del exterior, para los doctores del exterior, solo $20, y para Argentina 4.000 pesos argentinos. Bueno, hay diferentes modalidades de pago, ¿sí? A través de un link de pago donde lo pueden acceder y pueden cancelar el curso con su tarjeta de crédito o de débito. Y también otro medio de pago para el exterior es a través de Western Union, ¿sí? A través de Western Union ustedes van a solicitar los datos para que nosotros le cedamos y puedan hacer el giro de dinero. No se pueden perder esta capacitación. Hoy recién inicia hoy. El profe dijo al principio que solo hicimos una introducción de lo que es esta capacitación. Bueno, imagínense lo que se viene en módulo 2, no módulo 3, no módulo 4. Bueno, realmente es una capacitación muy, pero muy buena, muy, muy amplio, y bueno, podemos decir y podemos afirmar que van a aprender y van a aprender con esta capacitación y con el doctor José Fonseca. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes el día de hoy, y damos por finalizado la clase del módulo número 1. Si desean adquirir, bueno, me escriben por privado. Saludos para todos.